Mi nombre es Jorge Rojas, voy a ser su profesor del curso de macroeconomía durante este semestre. El objetivo de este curso tiene 4 unidades principales y su objetivo es dar una introducción a lo que son los conceptos de macroeconomía. Seguramente muchos de ustedes ya pasaron por los cursos de matemáticas, de micro, entonces este curso viene a complementar lo que ustedes ya estudiaron. Nosotros desde el punto de vista macroeconómico lo que hacemos es desarrollar modelos que se basan en los conceptos micro, ¿ya? El concepto de oferta, demanda, agentes económicos. Ahora nosotros hacemos algunos supuestos que tienen relación con relaciones típicas, ¿ya? Y esto es porque como es el primer curso de macroeconomía, lo que nosotros hacemos es estudiar, digamos, los modelos más sencillos, pero a medida que se va avanzando, digamos, en lo que es la macroeconomía, se pueden desarrollar modelos que se dicen macroeconómicos con microfundaciones. Ya son modelos microfundados, es decir, que a partir de cuestiones microeconómicas, tales como la maximización de utilidad de consumidores y empresas, podemos desarrollar un modelo que nos permite ver cuáles son las relaciones macroeconómicas, tanto en el nivel de precios, la cantidad, la producción, etc. Ya entonces, este curso es un curso de carácter introductorio y por lo tanto lo dividimos en 4 unidades principales, donde la primera unidad corresponde a conceptos básicos de macroeconomía, es decir, esencialmente qué es lo que estudia la macro, cuáles son las variables principales, tales como el Producto Interno Bruto, el desempleo, cómo se miden estas variables, a qué corresponde la inflación, cuáles son los índices que miden la inflación, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el índice de precios al consumidor, el IPC, y el deflactor del PIB. Si bien es cierto, vamos a mostrar, digamos, con datos que estos dos indicadores estos dos índices se mueven juntos, no siempre tienen los mismos valores, no siempre representan las mismas tasas de inflación. ¿Y a qué se debe eso? Ya entonces vamos a estudiar ese tipo de elementos, vamos a hacer diagramas de flujo circular para poder entender cuáles son los agentes que participan en el mercado y qué tipo de mercado tenemos. ¿Ya? Cuáles son los mercados principales que vamos a estudiar, los agentes principales. En general, este curso es un curso de economía cerrada. Acá no hay comercio internacional, es decir, no hay exportaciones ni tampoco importaciones, no hay ventas al exterior ni tampoco compras desde el exterior. ¿Ya? Entonces el sector externo lo vamos a mencionar por una cuestión de completitud, pero no lo vamos a estudiar en detalle porque ese es el tema que se estudia en Macroeconomía 2. Lo que sí vamos a estudiar en mucho detalle es el rol de los consumidores, el rol de las firmas y el rol del gobierno. En este caso, en este curso, digamos, el rol del gobierno no tiene un rol productivo, ¿ya? Pero sí gasta, ¿ya? Sí es un agente más que consume, ¿ya? Pero no lo vamos a considerar como un agente que produce. Solamente las firmas van a producir en este curso, pero eso no significa que sea así, sino que es simplemente un supuesto para poder hacer el análisis de manera de una manera más intuitiva inicialmente y de una manera matemáticamente más simple. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar, digamos, una serie de indicadores asociados a mediciones de actividad económica, de precios en la economía y de desempleo. Y de hecho es súper interesante lo que estamos viviendo hoy en Chile, desde el punto de vista de cómo las definiciones afectan eh, nuestra, nuestra percepción de lo que está pasando. Por ejemplo, hace poco salió una encuesta de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile sobre el desempleo en el Gran Santiago. Y una cuestión que es bien importante tener en cuenta y que lo va a entender probablemente en un par de semanas más, tiene que ver con que la tasa de desempleo está del orden del 15% en el Gran Santiago, pero si se hacen unas correcciones, llega a un orden del 25%, es decir, crece en 10 puntos, lo cual es muy alto, considerando que el desempleo típico en Chile está en torno al 7-10%. Entonces estamos hablando de 15-25, o sea, es una diferencia significativa. ¿Y a qué obedece eso? Obedece a que para considerar que una persona está desempleada significa que está desocupada, pero que está activamente buscando trabajo. Entonces, ¿qué pasa si la persona está desempleada pero no busca trabajo? Entonces se considera que está fuera de la fuerza laboral, lo cual hace que artificialmente
Dada la definición más bien, la tasa de desempleo disminuya. Pero ¿qué pasa si esa persona está desocupada, no está buscando trabajo, pero lo llaman y le ofrecen un trabajo y lo acepta inmediatamente? Eh, es decir, la persona estaba con toda la disponibilidad de trabajar, pero no estaba buscando empleo. Sin embargo, tenía toda la disponibilidad de trabajar. Dada la definición que nosotros exigimos que busque trabajo para considerarse desempleado, no se cuenta como un desempleado, se encuentra simplemente como una persona que está fuera de la fuerza laboral. ¿Y por qué podría alguien aceptar un trabajo inmediatamente, pero no estar buscándolo? La razón, por ejemplo, en este caso particular, tiene que ver con la pandemia. Si nosotros no tenemos empleo, pero sabemos que si salimos a buscar es muy poco probable que encontremos, porque está, digamos, con las medidas de confinamiento, cuarentena, etcétera, no estamos, tenemos la expectativa de que nadie está buscando trabajadores y que no vamos a encontrar empleo, entonces ¿para qué gastar energía y tiempo y probablemente también dinero en transporte, etcétera, y arriesgarse, digamos? No hay un permiso temporal para buscar empleo, ¿ya? Son para otro tipo de cuestiones, pero no para buscar empleo, a pesar de que buscar empleo es una cuestión esencial. Y muchos trabajadores menos calificados, sus trabajos son presenciales, entonces simplemente se quedan en la casa por los altos costos que significa buscar empleo. Bueno, todo este tipo de cuestiones que son muy interesantes, espero que a usted le agrade y que le interese, son cuestiones que vamos a estudiar nosotros en este curso. Ya nosotros vamos a estudiar temas del desempleo, la actividad económica, inflación, oferta y demanda por bienes y servicios, oferta y demanda por factores de producción. Entonces, la primera unidad es esencialmente entender cuáles son los problemas que estudian los macroeconomistas y cuáles son las variables principales que nosotros miramos y cómo se miden y cómo se interpretan. Ya, especialmente que la interpretación siempre tiene que ser de varios índices, de varios indicadores de manera conjunta, no puede ser una sola variable de manera aislada. Eh, Luego vamos a avanzar a la unidad 2, donde vamos a definir los conceptos de demanda y oferta agregada, cuáles son los elementos que están en la demanda, por ejemplo, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno. Si fuera una economía abierta, además de eso tendríamos las exportaciones, las importaciones, que son lo que se conoce como exportaciones netas. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta tenemos todo lo que es la demanda y oferta de trabajo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque el trabajo, los trabajadores son un factor de producción esencial en el proceso. Pero también está el capital. Entonces vamos a ver cuáles son las relaciones que existen entre capital y trabajo, de qué dependen, ¿ya? Porque, por ejemplo, capital y trabajo, como ya lo deben saber bien de micro, pueden ser bienes sustitutos o bienes complementarios. Entonces, ¿de qué depende la complementariedad o la sustitución que puedan tener estos dos factores de producción? ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver algunos modelos de oferta agregada, el keynesiano, el clásico, el neoclásico. Probablemente no lo vea formalmente en la clase, pero sí haga un pequeño video relacionado con las escuelas de pensamiento económico, yendo digamos, de la escuela clásica hasta la escuela hayekiana, pasando por los keynesianos, los neo-keynesianos, los monetaristas, etcétera. O sea, hay varias escuelas de pensamiento económico. Entonces es interesante conocerlas, porque eso permite ver con qué tipo de concepto, de intuición aporta cada una de las escuelas. ¿Ya? Que muchas veces son escuelas que pelean entre ellas. ¿Ya? Por ejemplo, hay una pelea siempre muy fuerte entre la escuela de Keynes y la escuela de Hayek. ¿Ya? Y entre medio están los monetaristas de Friedman. Entonces, pero aunque ninguno de ellos tiene la razón absoluta, todos ellos sí contribuyen con distintas concepciones a una mejor comprensión de lo que es la economía, la macroeconomía en particular. Luego vamos a estudiar una economía cerrada con un modelo que se conoce como ISLM, que básicamente significa Investment Savings, Liquidity and Money, ¿ya? Ese es el significado de las siglas. ISLM, Investment Savings, y es porque, como vamos a haber visto en la unidad 1, el ahorro es igual a la inversión. Ya ahí lo vamos a demostrar matemáticamente y lo vamos a explicar desde un punto de vista intuitivo también. Y Liquidity and Money, ¿por qué? Porque la liquidez está asociada a la disponibilidad de efectivo para poder cumplir con ciertas obligaciones, ya con pagar ciertas obligaciones, deudas, etc.
Entonces vamos a ver esto en un modelo, que es el modelo ISLM, lo vamos a ver con precios fijos, ¿ya? Cómo se estudia esto cuando hay precios fijos, cómo se estudia cuando los precios son variables, que corresponde a lo que es la unidad número 4. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué estudiamos estos modelos? Porque lo que nos interesa es justamente entender cuál es la efectividad, ¿ya? ¿Cuál es la efectividad de las políticas fiscales? Si es que, por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto fiscal o si el gobierno modifica la tasa tributaria, si el gobierno genera flexibilidades para la inversión o si a través de ciertas regulaciones implanta ciertas rigideces en el mercado laboral. Por ejemplo, ¿ya? Rigideces tales como el sueldo mínimo. El sueldo mínimo es lo que se conoce como una rigidez nominal, pero también hay rigideces reales. Entonces vamos a estudiar este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las rigideces nominales, las rigideces reales? Esos son los temas del curso. Ahora, desde el punto de vista administrativo, este video lo estoy haciendo esencialmente para que quede como un respaldo, pero todo esto lo vamos a conversar en la clase. Las clases también van a ser grabadas, ya las clases las vamos a tener en la plataforma Blackboard y todas las clases van a ser grabadas y van a estar disponibles probablemente el día siguiente en un link asociado para que usted pueda, digamos, ver la clase nuevamente. ¿Ya? También vamos a tener los foros. Es importante que participe de los foros. Si tiene dudas o consultas respecto de algún tema, respecto de alguna tarea, etcétera, puede hacer la consulta en el foro, pueden contestar otros compañeros que probablemente sientan que tengan la respuesta. Puedo complementar yo también esas respuestas, puedo contestar yo primero y otros compañeros complementar la información. Entonces va a tener muchas herramientas para poder tratar de sacarle el máximo provecho al curso. Ahora, como usted sabe, estamos en pandemia y el curso va a ser de esta forma. Va a ser más bien remoto, ya con algunos elementos online, ya distinción entre clase online y entre curso online y clases remotas. Ya este no es un curso online porque el material no está prefabricado, hay material que ya está hecho y que lo vamos a utilizar, pero no es un curso que esté que pueda usted no asistir a clases. Lo ideal es que usted vaya a las clases, participe en ellas, haga sus consultas, pregunte sus dudas, etcétera. Entonces, es súper importante que participe en los mecanismos digitales que tenemos. Uno de ellos, que el principal, es el foro. Entonces, si tiene dudas de temas, los hace a través del foro. Para casos particulares y específicos, por ejemplo, no sé, tenía que dar una prueba solemne y se enfermó y no la pudo dar. Entonces, en ese caso, lo que usted hace es mandarme un correo, ¿ya? Pero si no sé, no entiendo bien cuál es la diferencia entre el deflactor del PIB y el índice de precio al consumidor, esa pregunta se hace en el foro. Preguntas de ese tipo, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que se va haciendo en el foro. Este curso tiene 2 clases, ¿ya? Tiene 2 clases a la semana, tiene una ayudantía. La evaluación son básicamente el estándar, 2 pruebas solemnes, ¿ya? Que las fechas van a estar disponibles en Blackboard, ya están definidas las fechas, así que es importante que trate de dejar esas semanas, esos días libres para poder estar tranquilamente desarrollando sus pruebas. El curso tiene una nota por controles, en este curso van a ser 4 controles y se elimina el más bajo. ¿Ya? No necesita justificar, si no va a un control, entonces simplemente ya eliminó ese, ¿ya? Entonces la idea es que ojalá pueda participar de todos los controles de manera que el más bajo lo elimina, ¿ya? Porque si falta alguno de los controles, simplemente ese se elimina, ¿ya? Aquí, no es como en el caso de las pruebas solemnes que usted pueda hacer una justificación médica de por qué no la dio. En el caso de los controles, simplemente se borra el más bajo, ¿ya? Si falta 2 controles, lamentablemente ahí no corre ninguna regla, a menos de que sea un control en una semana cercana a la de la solemne y tuvo una enfermedad, digamos, de larga duración. Esa cuestión ahí se va a analizar caso a caso, pero lo ideal es que no sea así, ¿ya? Lo ideal es que simplemente usted sepa que hay 4 controles y se borra el más bajo, y casos muy justificados se van a analizar, pero en general no corren justificaciones para eliminar más controles. A diferencia de lo que es la prueba solemne, que si tiene una justificación médica,
En el caso de la solemne va directo al examen, es decir, que si por alguna razón médica faltó a la solemne 1, rinde solamente la solemne 2, entonces da el examen, la nota del examen le reemplaza la solemne número 1. Y vamos a tener el TIC, que es este trabajo de investigación grupal, que en realidad va a ser un trabajo de aplicación de los conocimientos del curso, en términos generales, llegando a cubrir hasta el modelo ISLM, donde su función va a ser recolectar datos y analizar esos datos en base al marco teórico que corresponde al modelo ISLM. ¿Qué datos va a tener que recolectar? Eso va a variar, todavía no he definido exactamente el trabajo de investigación grupal, pero sí lo voy a definir en las próximas 2 semanas. Y puede que sean datos para el caso chileno, para el caso estadounidense, etcétera. O un par de países, o solamente el caso de Chile con una pregunta bien específica. Eso lo vas a ver en un par de semanas más cuando le haga llegar la pauta del trabajo de investigación grupal. La nota para eximirse de la asignatura es de un 5,5 o más, ¿ya? Entonces, si tiene promedio 5,5, 5,6 o más, va a poder eximirse de esta asignatura. En caso contrario, tendría que rendir el examen. La nota de presentación, que está compuesta por estos 4 elementos evaluativos, solemne 1, solemne 2, controles y TIC, corresponde al 70%, y la nota del examen corresponde al 30% del total del curso. Esos serían, digamos, los elementos principales desde el punto de vista administrativo. Los libros que vamos a utilizar en este curso son principalmente 2. Uno es Sachs y Larraín, ya que se llama Macroeconomía en la economía global, que va a estar disponible también en Blackboard en un link. Se los voy a dejar ahí para que lo pueda descargar y lo pueda leer. Semana a semana le voy a ir indicando cuáles son los capítulos que tiene que ir leyendo. Y el libro más que más vamos a utilizar en este curso es el de Gregorio, ¿ya? El libro de Gregorio, que se llama Macroeconomía, Teoría y Políticas, ¿ya? ¿Por qué se utilizan estos 2 libros? ¿Ya? Sachs y Larraín básicamente es un libro que explica de una manera bastante intuitiva los conceptos, ¿ya? Mientras que de Gregorio le introduce un poco más de maquinaria matemática que permite hacer cálculos de manera más rápida, ¿ya? Y por lo tanto más eficiente, y llegar a las mismas respuestas. Y poder resolver también problemas de mayor complejidad, ¿ya? Porque de repente, si uno está haciendo una álgebra muy sencilla y uno le agrega una capa de complejidad a los modelos, se hace bastante menos efectivo el uso de esas herramientas. Sin embargo, sirve para poder tener una primera aproximación. Entonces vamos a utilizar ambos textos. Ya vamos a utilizar Sachs y Larraín y vamos a utilizar de Gregorio. Y muchas de las cosas las vamos a resolver aproximándonos de las 2 maneras, ya sea de una manera con una álgebra mucho más sencilla o utilizando las herramientas de cálculo que usted ya dispone. Ya no va a ser cálculo multivariado, va a ser un cálculo unidimensional, ya derivadas y probablemente un par de integrales y no más que eso. Entonces, desde el punto de vista matemático, usted tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Y nosotros vamos a hacer ejemplos en las clases y les voy a dejar videos que va a poder revisar tranquilamente hasta poder, digamos, internalizar tanto la herramienta como el concepto, ¿ya? Entonces es un curso donde usted lo que tiene que hacer es tratar de conjugar varios elementos y bueno, la economía tiene esa complejidad que usted tiene que internalizar el concepto, ver bien la parte matemática y además ser capaz de redactar en palabras aquello, ¿ya? Entonces usted puede analizar, primero tiene que entender la política pública que quiere analizar, por ejemplo, un aumento en el gasto fiscal, cuál es el mecanismo en el cual el gasto fiscal afecta, por ejemplo, la actividad económica y después ser capaz de redactar esto en palabras, de manera que ojalá cualquier persona lo pueda entender, ¿ya? Entonces esa es como la función de un economista, es ser capaz de comprender la situación problemática, ver cómo resolverla y después explicarla en un lenguaje sencillo donde distintos tomadores de decisiones puedan utilizar esa información, ¿ya? Particularmente la clase política tiene que ser capaz de entender, porque si no son capaces de entender, entonces probablemente van a tomar decisiones de política pública que no sean las que maximicen el bienestar social.
Eh, entonces, vamos a ir semana a semana, vamos a tener 4 controles, como dije, se elimina el más bajo, vamos a tener el TIC, vamos a tener 2 solemnes y vamos a estudiar estos temas. Ya, la idea es que el curso sea lo más entretenido e interesante posible. Eh, Como le digo, siempre estoy atento a los correos, estoy atento a los foros y me gusta, bueno, soy economista, me gustan estos temas. eh, Así que le pido que lea los capítulos de los libros a medida que se los vaya asignando. Si tiene dudas, las pregunta en el foro. eh, si tiene cuestiones administrativas, también me puede mandar un correo haciéndome esas consultas. Y va a haber material disponible, ¿ya? Entonces vamos a hacer las clases remotas, va a tener el ayudante también, y van a haber algunos videos como este que van a estar disponibles de manera permanente para que usted siempre pueda ir y revisarlos, ¿ya? Así que espero que este tema le apasione, le guste, ojalá después tome macroeconomía 2, macroeconomía avanzada, profundice en otros temas de macroeconomía. Y si le interesa el tema, siempre me puede mandar un correo relacionado con alguna noticia que haya visto, o dejarlo en el foro si es que estamos en el curso, pero si ya terminó el curso y le interesa la temática, siempre me puede mandar un correo y podemos dialogar a través del correo electrónico. Así que bueno, lo dejamos hasta acá y nos estamos viendo a lo largo del semestre en las clases remotas y en el foro. Que estén muy bien.